Vamos a continuar nuestros encuentros. Nuestro tema del día de hoy se llama La Iglesia es obra de Cristo. Vamos a hacer una pequeña oración para poder iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como les decía, nuestro tema número 4 del día de hoy se llama La Iglesia es obra de Cristo. Si recordarán, hace unas 2 o 3 semanas les dejé una pequeña tarea donde yo les preguntaba por qué soy católico, quién fundó la Iglesia Católica y desde cuándo está la Iglesia Católica. Les agradezco a quienes tuvieron la oportunidad de contestar. Me dicen la mayoría soy católico porque en mi familia siempre han sido católicos. Hay alguien que me contesta, mi mamá nos fomentó la enseñanza de la Iglesia Católica y efectivamente casi todos somos católicos porque cuando fuimos pequeños nuestros papás nos llevaron a bautizar. En aquel entonces fuimos católicos por la fe que nuestros padres tuvieron. Como ellos tenían esa fe, nos bautizaron, nos alentaron a vivir esa fe y ahorita por eso somos católicos. Poco a poco hemos ido aprendiendo que esa iglesia, esa fe católica es fundada por Cristo. Es lo que ahorita, precisamente ese es el tema de hoy. Leamos el objetivo de nuestro tema. Dice, contemplar a Jesucristo, quien por su vida, pasión, muerte y resurrección da origen y fundamento a la iglesia para vivir plenamente nuestra inserción en el pueblo de la nueva alianza. Para vivir plenamente nuestra inserción en el pueblo de la nueva alianza. Aquí vamos a ver varios puntos. Miren, nosotros sabemos que esa iglesia la fundó Cristo. Nosotros ya lo sabemos los que estamos en este tema. Pero a veces no entendemos por qué actualmente hay muchas organizaciones religiosas. No se trata ahorita de hablar de ellos. Simplemente se trata de que quede claro que la iglesia de Cristo es la iglesia católica. Que la iglesia católica puede demostrar su permanencia a lo largo de toda la historia hasta llegar a Cristo. Decíamos, habrá etapas en la vida o en la historia, más bien, etapas en la historia donde tal vez no nos digan cosas positivas de la iglesia, pero nosotros podemos decir, bueno, pero ahí estuvo. La iglesia es de santos y es de pecadores, no todos son buenos católicos, no todos son somos buenos católicos, pero esa iglesia inicia desde Cristo. La historia nos puede demostrar hechos que simplemente nosotros aquí en México tenemos la la Catedral Metropolitana que data de 1533. ¿Por qué no de antes? Bueno, en 1530 Hernán Cortés hace los planos y en 1533 se hace la primera parte de la Catedral Metropolitana. ¿Por qué no antes? Pues porque antes no había catolicismo en México. Antes había aztecas, había otro tipo el Templo Mayor, por ejemplo, ¿no? Pero una vez que llegan los españoles, conquistan México, pues ya inicia la Iglesia Católica. Quiere decir que cuando llegaron los españoles a México, ya existía la Iglesia Católica. Y si nos vamos al otro lado del charco, en Europa, pues la existencia de la Iglesia Católica es constante en el año 100, 200, 300, 800, 1000, 1500. Y acá en México, bueno, en toda América, se va a conocer a partir de que los exploradores conquistan estas nuevas tierras. Ok, entonces, como les decía, a lo largo de la historia, la Iglesia Católica ha tenido permanencia en el mundo. Vamos a leer la cita bíblica de
Efesios 2, del 19 al 21, que es la que nos presenta nuestro libro. Efesios 2, del 19 al 21 dice: por eso ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo de Dios los mismos derechos y son miembros de una sola familia de Dios. Ustedes, como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra que corona el edificio. Entonces, fíjense cómo nos dice: ustedes ya no son extranjeros. ¿A qué se refiere esto? Recordaremos que en el Antiguo Testamento únicamente estaban como elegidos, aquí se los puse, las 12 tribus de Israel. El único pueblo elegido por Dios eran las 12 tribus de Israel. Esas 12 tribus, pues hubo una parte que aceptó a Jesús, pero una parte de estas tribus de Israel no lo aceptaron. Ajá. Entonces esas 12 tribus van a dejar de tener la autoridad que tuvieron en el Antiguo Testamento, y esa autoridad se la entrega a Cristo, a su iglesia, que está iniciando en el Nuevo Testamento con los 12 apóstoles. Entonces, en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, el pueblo de Dios estaba fundamentado estaba fundamentado en las 12 tribus de Israel, pero estas 12 tribus no aceptaron la enseñanza de Jesús. De hecho, una parte de estas tribus de Israel se endurecieron y mataron, ¿verdad? Entregaron a Jesús, porque ellos, como ya lo habíamos platicado, ellos esperaban un rey terrenal, ¿no? Entonces, Cristo es un Dios espiritual, es un rey espiritual, y se lo enseña, esa enseñanza se la da a sus 12 apóstoles. Y como decían ahorita vimos la cita bíblica donde dice: Jesús es la piedra que corona al edificio. Les puse aquí, vamos a imaginarnos que esta es una parroquia, un templo, donde Cristo es la piedra más importante de ese edificio, es la que corona ese edificio. En Mateo 16, 18, ya la hemos leído antes, nos dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, y los poderes del infierno no podrán vencerla. Fíjense cómo Jesús en Mateo 16, 18, dice: tú eres Pedro. Pedro tenía otro nombre, se llamaba Simón, le cambia el nombre Jesús para que ahora sea piedra, algo duro, algo fuerte, donde él va a poner como cimiento de su iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edifico mi iglesia. Habla de una sola iglesia, mi iglesia. Y nada la podrá vencer. Él le da la promesa a su iglesia, dice: y los poderes del infierno no podrán vencerla. Fíjense, nada puede vencer a esta iglesia. No aceptemos en algún momento dado, tal vez alguien nos pueda decir: sí, pero esa iglesia, pues se portó medio más o menos, se portó medio mal, y Cristo le quitó la autoridad. Cristo le da una promesa en la cita de Mateo 16, 18, y ni siquiera el poder del infierno la puede vencer a esta iglesia que Cristo está formando. Vamos a leer lo que nos dice nuestro libro. Estoy en la página 47. Estoy en la página de 47 de nuestro libro, y les voy a leer esta parte. Para quien lo tenga, pues lo podrá seguir, y si no, pues aquí se los voy leyendo. Los apóstoles, predicando en todas partes el evangelio, recibido por los oyentes bajo la acción del Espíritu Santo, congregan a la Iglesia Universal que el Señor fundó en los apóstoles y edificó sobre el bienaventurado Pedro su cabeza, siendo el propio Cristo la piedra angular. Fíjense, entonces quedó Pedro como un cimiento, como una roca fuerte que va a soportar a esta iglesia. Cristo es la piedra angular.
Vamos a leer la cita de Apocalipsis 21, 14. Apocalipsis 21, 14. Dice, la muralla de la ciudad tenía 12 piedras por base en las que estaban escritos los nombres de los 12 apóstoles. Entonces, esos 12 apóstoles van a ser como columnas aquí que están sosteniendo. Ahí cuéntenle 12, yo no sé, llevo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y vamos a poner la 12ª de este lado. Los 12 apóstoles van a ser como columnas que están, claro, todo esto es imaginario, ¿verdad? Pero están sosteniendo, ¿verdad? Están ahí enseñando en esta iglesia. Dice, Jesús fundó una sola iglesia. ¿En qué sentido decimos que Jesús fundó su iglesia? Lo decimos en un sentido de que lo haya hecho independiente del Padre y del Espíritu Santo. No, sino que lo hace unido al Padre y unido al Espíritu Santo. Siempre, siempre Dios en sus tres divinas personas está actuando en favor de los hombres juntos. Claro que a veces toma el protagonismo, por decirlo de alguna manera, uno de ellos en la creación, el Padre, cuando se funda la iglesia Jesucristo, que es en la redención, y en la santificación del Espíritu Santo, pero siempre están trabajando juntos. Dice, Cristo fundó una sola iglesia, siguiendo el designio de Dios Padre de salvar a la humanidad. Corresponde al Hijo realizar el plan de salvación del Padre en la plenitud de los tiempos. Ese es el motivo de su misión. Jesús viene a la tierra, se hace hombre, como lo decimos todos el día de los domingos cuando vamos a misa, cuando rezamos el credo, ¿qué decimos? Jesús se hace hombre. Creo que Jesús se hace hombre, nace de María Virgen. ¿Y para qué viene, nace, crece, enseña y es sacrificado? ¿Para qué es entregado por nuestros pecados? Precisamente viene desde el Antiguo Testamento, ya lo hemos dicho antes, desde el Antiguo Testamento, desde la creación. En Génesis 3:15 nos dice el protoevangelio, vendrá, ¿verdad? Vendrá la mujer que le pisará al enemigo la cabeza. Lo decíamos en Génesis 3:15. A lo largo de la historia de la salvación, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, vamos a ver cómo Dios va poco a poco enseñando a su pueblo. Desde Éxodo 20 nos enseñan los 10 mandamientos. Desde allá, 1800 años antes de Cristo, se están enseñando los 10 mandamientos. Y constantemente Dios interviene para elevar la educación de su pueblo. Y estoy hablando de una educación espiritual, de una enseñanza de lo que ahora conocemos como nuestra religión. Por ejemplo, no tengas otros dioses fuera de mí, obedece, no mates, honra a tu padre y a tu madre. Esas enseñanzas constantemente se las está dando Dios al pueblo de Israel. Llega Jesús, con la llegada de Jesús, Él llama a sus 12 apóstoles y la enseñanza se la transmite a sus 12 apóstoles. Ojo, no se escribió una Biblia, Jesús no escribió con su dedo la Biblia. La Biblia es una obra de los primeros cristianos que, inspirados por Dios, escribieron lo que recordaban de que había dicho o que había hablado Jesús. Vamos a hacer un corte, vamos a por el tiempo del video, para que no se tarde tantas horas subiendo. Cortamos aquí y continuamos en un segundo.